Hola a todos, bienvenidos al canal de Más Músculo. Hoy vamos a hablar de Mike Mentzer y su metodología de entrenamiento Heavy Duty. Os voy a dar las claves fundamentales para entenderlo y poder realizarlo. Adelante. Pues vamos a ver en qué se basa el Heavy Duty, y son unas premisas muy sencillas. El entrenamiento tiene que ser intenso, breve e infrecuente. Eso es primordial. Y el Heavy Duty no estaba diseñado para principiantes. Mike Mentzer había diseñado otros sistemas de entrenamiento y también distribuciones diferentes de entrenamiento según niveles, pero lo que es en sí el Heavy Duty no es para principiantes. Una de las premisas fundamentales era la recuperación. Tú, para volver a entrenar, deberías estar 100% recuperado, no tener un estrés ni tampoco que tu sistema nervioso central esté un poco frito. Entonces la sesión de entrenamiento no iba a ser 100% óptima y en algunos casos tampoco segura. Por lo tanto, Mike Mentzer siempre abogaba por estar bien descansado, el que no tuvieses un sobreentrenamiento, sobre todo en atletas naturales que tardaban un poquito más en recuperarse, y él encima antes de la competición prolongaba mucho el descanso en entrenamientos. De hecho, otra de las premisas fundamentales de este sistema de Heavy Duty era la frecuencia. Él no entrenaba más de una vez cada músculo por semana. Incluso antes de la competición espaciaba más en el tiempo si cabe. Una de las cosas también más importantes era el volumen de entrenamiento. No quería un volumen como venían haciendo la escuela Wader, por decirlo de alguna manera, donde entrenaban incluso en sesiones partidas y 6 días a la semana. Él abogaba por una sesión, pero una sesión muy bien hecha y, sobre todo, aquí viene la premisa más importante del Heavy Duty: la intensidad no es negociable. Cuando entrenas, debes entrenar a una intensidad total. Quiere decir que no existe RIR 1, RIR 2, existe fallo total, aunque hagas series de aproximación. Por eso es muy importante entrenar de esta manera. Además, decía que esas sesiones que son tan intensas deben ser breves, porque si no vamos a caer en ese sobreentrenamiento o vamos a activar demasiado el sistema nervioso central y nos vamos a tardar un poquito más en recuperar. Así que tiene que ser breve, intenso y sobre todo seguro. Importantísimo, que todo el mundo se le olvida porque es que no le gustan nada hacer los calentamientos previos, ni ejercicios de movilidad, ni estiramientos. Y para Mike Mentzer era un básico. De hecho, que si vas a entrenar intensamente, debes calentar bien, debes tener todas las articulaciones y tus músculos preparados para ofrecerles la mayor intensidad posible. Por eso, le tienes que dar toda esa importancia al calentamiento y a los ejercicios de movilidad. También, a la hora de ejecutar los ejercicios, decía que teníamos que buscar el rango completo de todos los movimientos, porque así íbamos a activar más fibras musculares. Si no acortamos el recorrido, también vamos a cortar ese reclutamiento de unidades motoras. El tempo de los ejercicios o la cadencia, el cómo subes o bajas un peso y si lo mantienes en el punto máximo de congestión. Entonces ahí él abogaba por una fase concéntrica de 1 segundo, aunque esto podía variar, ya os lo digo. Luego una fase isométrica aguantando el peso de otro segundo, y la fase negativa le daba mucha importancia, que podía ser pues de unos 4 segundos más o menos, aunque todo esto podía variar conforme se iba subiendo de intensidad. Y aquí viene otra de las premisas fundamentales en este método, que era el sistema de progresión. Siempre se tiene que tener una sobrecarga progresiva, una progresión continua. Para ello deberías apuntar muchas cosas, como los pesos, los descansos, las repeticiones, incluso también los tempos, porque él, si quería ofrecer un poquito más de intensidad, como hacían, había otra corriente que era de Linton Darden y Doug McCall, que abogaban por el HIIT, que era un entrenamiento también de muy baja latencia. Hacían los ejercicios pero de una manera muy lenta, y también tienen sus beneficios. Arthur Jones también lo aplicaba. Entonces Mike Mentzer, en los elementos de progresión, la subida podía ser más lenta o incluso la bajada también. Otra de las premisas fundamentales, bueno, que no es que sea una premisa, sino que es un recurso que tú puedes utilizar para progresar, que eran repeticiones forzadas, la ayuda del compañero y también las técnicas de alta intensidad, como el rest pause, que eso siempre te va a ayudar a evolucionar.
Una cosa muy importante a tener en cuenta, como ya para finalizar todo esto de MindMentor, era sobre todo el cambiar la rutina si no funciona. Siempre tenía que ser, como hemos comentado, muy progresiva. Por lo tanto, cada semana tenías que progresar en algo. Y tienes multitud de recursos para poder hacerlo. Por eso es bastante interesante entrar y realizar este tipo de rutinas. Y vamos a poder hacer otras cosas en nuestra vida diaria. También el sistema de progresión es bueno. Está comprobado que funciona. Incluso para la gente que es natural, sí suele tener un porcentaje de éxito bastante alto. Sobre todo porque al tener una frecuencia 1 y una alta recuperación, no suele haber muchos problemas. Y otro de los problemas que podemos hablar son los articulares, ya que los riesgos de lesión no solo se aplican por las cargas o por estar cerca del fallo, sino también por no haber recuperado bien. Y los entrenamientos con mayor frecuencia o menor descanso son más proclives a generar lesiones, tendinopatías o cualquier tipo de lesión. Por lo tanto, el Heavy Duty sí, ahora lo veremos en uno de sus puntos negativos, pueden ser las grandes cargas, pero el que tú tengas poca frecuencia y los entrenos estén espaciados limita el riesgo de lesión. Uno de los puntos a favor del Heavy Duty es que siempre estás en constante progresión y puedes explotar una misma tabla hacia niveles muy altos, porque puedes introducir muchas variables, como hemos comentado. Puedes introducir los tiempos de cadencia entre subida, bajada, isometría, hacer series isométricas, series forzadas, series negativas, un rest pause y otras técnicas como la preexhaustación, que eso ya lo veremos más adelante. Otra de las ventajas que tenemos con el Heavy Duty es que con muy pocos ejercicios, ya que las rutinas eran de muy pocos ejercicios, 2 ejercicios, 3 a lo sumo por cada grupo muscular era más que suficiente. No necesitamos ir a un gimnasio, incluso con un material doméstico podríamos hacer una rutina de Heavy Duty, obviamente teniendo ciertos recursos de peso y demás. Pero la sencillez es otro de los puntos positivos de este sistema de entrenamiento. En el Heavy Duty la progresión es la clave y el que nosotros tengamos una superación constante en lo que son nuestros límites, ya no vamos a decir límites mecánicos, sino también límites psicológicos, motivadores, en las que llegamos al fallo y queremos ir todavía más allá. Eso nos va a ofrecer una voluntad aplicada también a otros ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, yo lo veo como un punto bastante positivo. Para según qué tipo de personas también puede provocar muy buena adherencia, porque el tener pocas sesiones y breves hace que tengas una vida más allá del gimnasio. Y aparte que hormonalmente y a nivel de recuperación está comprobado que este sistema funciona. Por lo tanto, aquí podemos concluir con la mayoría, podrían quedar más, pero con la mayoría de efectos positivos, puntos positivos del entrenamiento de Heavy Duty. Los puntos más negativos que ha tenido este sistema de Heavy Duty, principalmente para algunas personas, cierta adherencia, porque no tienen la sensación de plenitud en el entrenamiento. Gente que está acostumbrada a entrenar durante más tiempo y hacer un volumen superior al que promulga MindMentor. También no vamos a obtener ese pump, esa congestión que se obtienen con otros métodos de entrenamiento, aunque esto no del todo, porque con un rest pause vas a tener ese pump. Lo que pasa es que mucha gente que va al gimnasio pues hace esas series todavía para congestionar más, para que el músculo se lo vea mejor, para mirarse al espejo, y eso también crea adherencia. Pero vamos, sobre todo crea una sensación de no haber hecho lo suficiente, y ese es uno de los puntos más negativos de este sistema. También existe aquella persona que por sus características personales necesita más volumen de entrenamiento en determinadas zonas. Por ejemplo, el Heavy Duty no se caracterizaba precisamente por tener un gran volumen de entrenamiento de brazos, por poneros un ejemplo. Y aquí sí hay gente que, claro, requiere un poquito más de volumen, o simplemente porque es su punto débil, creen que entrenándolo más pueden obtener mayores resultados, y eso le crea un conflicto con lo que es este sistema. Una de las cosas también más preocupantes en este sistema es la falta de objetividad. Y os digo por qué, ya que el llegar al fallo no siempre es 100% objetivo.
Nosotros, si nos ponemos en una situación límite en la que tenemos que hacer un número de repeticiones o llegar a nuestro fallo total, es complicado. Porque por lo general el ser humano no es objetivo consigo mismo. Entonces llegar a ese fallo cuesta. Y lo mismo no es igual de cuantificable una persona que no es objetiva a alguien que llega al límite casi siempre porque es lo que le gusta. Por lo tanto, no es 100% bueno ir siempre al fallo. Y ya nos vamos dando cuenta que este sistema no es para todo el mundo, sobre todo porque hay otros errores bastante comunes, que es la falta de planificación o la no planificación de una progresión, o incluso también la no correcta planificación, ya que el que tenga pocos ejercicios hace que sea, pues eso, más difícil añadir más variables. Incluso la metodología del Heavy Duty culpa más al usuario que no al sistema en sí. Pero el sistema, como digo yo, también se puede adaptar, se puede planificar y se puede modificar. Así que en todo sistema hay puntos positivos y puntos negativos.